La primera ley que vamos a presentar va a ser la ley de abordaje a la emergencia docente. Hoy los pibes y las pibas de nuestra ciudad no tienen clase porque hay una crisis de la carrera docente. Faltan docentes en las aulas de los colegios de la ciudad de Buenos Aires, primaria, secundaria y terciario. No es prioridad en la ciudad de Buenos Aires la docencia. No se han interesado en formar, en reclutar, en movilizar, en capacitar a esos intelectuales orgánicos y servidores públicos que son los docentes de nuestra ciudad. Una de nuestras propuestas es rápidamente sumar 5.000 vacantes a partir de un acuerdo con el sector privado que recibe subsidio del Estado pidiéndole que rápidamente lo haga. Una propuesta de Martín Lustó, la ley de educación integral en la prevención de salud mental, donde gobierna la derecha reaccionaria, supone que el problema de la salud mental es solamente el problema de las adicciones o el problema de la gente que vive en situación de calle. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque viven en una burbuja desde el country y no se pueden dar cuenta que la gente le está atravesando el dolor. Vigilancia en vivo las 24 horas en las zonas más peligrosas. Y otra propuesta de Martín Lustó que también tomamos, 100% la ciudad monitoreada, donde falten cámaras las iremos a poner. Tercero, reemplazar el personal policial de los centros de monitoreo por personal civil capacitado, designar al personal, al defensor del personal de la policía de la ciudad. Y cuando tenga nombrado al personal que se dedique a cuidar y a defender los intereses de la policía, le voy a pedir que me ayude a decirle a los porteños y a la madre dónde está Jack, que es el policía que hace 4 años que con Victoria Montenegro estamos buscando y no logramos que el gobierno de la ciudad se tome en serio su búsqueda y dé las explicaciones que tiene que dar. Cuando nosotros asumamos, vamos a iniciar los estudios para construir las líneas F, G y I, que es una asignatura pendiente de la ciudad de Buenos Aires para expandir la red subterránea. Apenas asumamos nosotros, subte las 24 horas para garantizar que la vida cultural de la ciudad se pueda seguir expandiendo. Y finalmente, y acá está mi compañera Bárbara Rosen, integrante del colectivo de arquitectas, gran defensora del espacio público y del medio ambiente, con ella como presidenta de la legislatura, el primer día que nosotros asumamos en el gobierno se deroga la venta de Costa Salguero. Declarar la emergencia habitacional en la ciudad de Buenos Aires como marco de implementación de medidas para generar un shock de oferta. Vamos a comenzar a construir un parque público de vivienda para que el derecho a la vivienda esté garantizado por nuestro Estado. Alquileres accesibles es nuestra prioridad. Este nivel de certitud que tenemos con nuestro trabajo para los nietos es importante, por supuesto, para la justicia, pero también es importante para ellos, porque ellos saben cómo es sus secuencias, cómo es su ADN. No es la imaginación de unas abuelas, es exactamente la certitud. Y este se puede hacer un tipo de poder, de fuerza para ellos. Ellos pueden hacer con esta información lo que ellos quieren hacer. Y al fin, quiero decir a los jóvenes aquí, esta vez, en el futuro, la responsabilidad de todo eso es a ustedes. Por favor, de cuidar a su país. Gracias. Marie Claire es más que una hermana, es algo más. Y eso que no nos vemos ni nos tratamos tanto, pero lo que ha hecho ella por nosotros es impagable, es maravilloso porque buscó la solución para que nosotros pudiéramos reunirnos con los nietos que estamos buscando. Y además es un genio porque es una mujer que tiene una cultura científica maravillosa. Y hacer este homenaje y dar esta oportunidad que la parte del pueblo que pudo asistir la conozca y sepa
mucho más de abuelas, de los nietos, de cómo estamos cada vez, somos menos, quedamos muy poquitas, pero bueno, las poquitas que quedamos estamos de pie. Esto es un momento histórico en la Argentina. Marie Claire no viene a la Argentina desde casi la sanción de la ley para crear el Banco Nacional de Datos Genéticos. Ella fue la creadora del índice de abuelidad, fue la creadora de lo que fue los estudios de ADN mitocondrial alrededor de la búsqueda de la identificación de los nietos y las nietas de las abuelas. Ella dijo que las mejores preguntas las hace el pueblo a la ciencia. Y eso tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con el compromiso social de la ciencia, con el compromiso político de la ciencia. Después de restituir mi identidad empecé a conocer todas las personas alrededor del mundo que ayudaron a las abuelas y por eso hoy se lo dije a Mary Claire King, verdaderamente son faros que iluminaron nuestras búsquedas y por supuesto iluminaron la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo. Están los imprescindibles y Mary Claire King es una de ellas. Sin este descubrimiento, sin este índice de abuelidad hubiese sido imposible. Мы что же едем, баба какая? Машина выезжает. Перед тюрьмою. Я не знаю, по сути. Да. Маленькие небольшие цеха. Ну вот, пострадало. Потолки обрушились, окна повылетали вместе с рамами. Просто куски асфальта. В поміщенні куски асфальта. Сьогоднішнього маємо дуже велике постраждання. Немає вікон. Виламало всі ворота, всі двері. Ну, також зараз полізли на кришу, на дахи, дивимося, що там як по пробоям, по осколочним. Так подивимось. Поки складаємо, як кажуть. Ні, ракета поцілила поруч, буквально там декілька метрів від нас, 50 там, може, десь так. Но дуже багато уламків у нас, дуже велика кількість якісь там осколки, булижники, там каміння та таке. Воно теж нам завдало шкоди. І плюс хвилею, да, зривною хвилею повидавлювало всі вікна. Вікна складені, поламані. Что это, кондитер? Да, у нас кондитерка. Кондитер? Да, пострадала кондитерка. Продукция пострадала, окна пострадали. Люди, слава богу, целы. Quiero decir que con esas palabritas nuevas y raras te hablan de voucher y lo que quieren decir es privatizar y arancelar, no ya la universidad, como intentaron hacer cuando gobernaron, sino la primaria, la secundaria y el jardín de infantes. Dígale a toda la familia de la provincia de Buenos Aires que ninguna familia puede votar a los que le quieren arancelar el jardín, la escuela, ninguno. Dígale a los jubilados que quieren volver con la privatización y las AFJP. Fue una estafa, pero ¿saben qué? No me llama la atención, porque ese candidato que dice que no es de la casta, laburaba para Máxima FJP, laburó después para Aeropuertos Argentina 2000. ¿Cómo no va a querer privatizar si es hijo de las privatizaciones, si vivió de las privatizadas? Más casta no se consigue. Choreo, curro es eso, haberse llevado las jubilaciones de los trabajadores argentinos. Eso es choreo, eso es curro, Milei, eso es afanarse la plata del que labura, eso es aplanarse la plata. Y vos viviste de eso, y vos cobraste de eso. Tenemos de un lado la derecha que viene con la dinamita y que viene con la motosierra. Y del otro lado tenemos al campo popular en la boleta de Unión por la Patria que viene a ampliar los derechos en la provincia de Buenos Aires, en Varela, en Argentina. Así que compañeros, compañeras, vecinos y vecinas, ni un jubilado votando a la derecha, ni un estudiante universitario votando a la derecha, ni un laburante votando a la derecha. Hay que hacer un esfuerzo más
Ahora sí, no es un ensayo, no es una primaria, no es una interna. Se decide en los 4 años, los 10 años, los próximos 20 años de Argentina. Y hay que votar con el corazón, y hay que votar con la convicción, y hay que votar por la patria. Muchas gracias. Muchas gracias, Axel. Finalmente, la ciencia, ¿qué es lo que busca? Mejorar las condiciones de vida de la gente. Y eso es lo que debería importarnos a todos los que hacemos política. Y cuando alguien dice, la mejora de la vida de la gente, voy a importarla, voy a dejarla en manos privadas, lo que le está diciendo al mundo es que no le importa mejorar la vida de la gente. Eso está diciendo. A mí me preocupa muchísimo que en el siglo XXI tengamos un momento electoral de la Argentina donde estemos discutiendo si la ciencia y la tecnología son importantes para el desarrollo nacional. Me parece tremendo. Tremendo, claro. Cuando después escucho que niegan la atrocidad de la dictadura, que vuelven a instalar la teoría de los 2 demonios, que defienden lo indefendible de la mayor tragedia argentina, digo, bueno, claro, por eso piensan así. Pero eso no los justifica, ¿eh? Eso solo los hace más atroces. Solo los hace más atroces. Nosotros hoy aquí, merced a un trabajo hecho por el CONICET y de la Comisión de la Memoria, estamos reivindicando hombres y mujeres que o fueron cesanteados, o fueron perseguidos, o fueron desaparecidos de la faz de la tierra por el solo hecho de pensar. Porque existe el verdadero problema. ¿Saben por qué son peligrosos los científicos? Porque piensan. Y para un fascista nada es más peligroso que pensar. El pensamiento del otro los vuelve peligrosos. Por eso no lo quieren. Por eso les tienen miedo. Por eso cierran las universidades. Así que a los que niegan la dictadura, a los que niegan los desaparecidos, a los que niegan las muertes, los exilios, las torturas, y que también niegan a la ciencia porque le tienen miedo al pensamiento, debemos oponerle todas las razones y muchas más que acá acabo de mencionar para no dejarlos pasar. No puede haber mercado si no hay Estado. Estamos acá en Ezeiza y yo recordaba cuando el presidente Obama de los Estados Unidos, reunidos con empresarios que le decían que tal cosa, que tal otra, le decía, pero ustedes, el presidente de los Estados Unidos, llegaron acá por una ruta, que ¿quién la hizo? El Estado, tomándose un avión, que ¿quién lo hizo? El Estado, ¿los cuida ustedes? ¿Quién? La seguridad, que la pone el Estado. ¿Cuida el país? ¿Quién? La defensa, que la pone el Estado. ¿Se educaron en dónde? En los colegios, en las universidades, subsidiadas también allá por el Estado. La salud, la educación, la infraestructura, aerolíneas, YPF, el Estado, para que el privado pueda hacer los negocios, para que le vaya bien, para que dé trabajo, pero hay cosas que no las va a hacer y no las puede hacer porque no es rentable el privado. Entonces ahí está un Estado que invierte, un Estado que genera desarrollo, que genera crecimiento, pero no cualquier crecimiento, no un crecimiento para un puñado, para pocas familias, para pocas manzanas de la capital federal. Nosotros acá en la provincia de Buenos Aires, estas viviendas que están acá, se pudieron hacer con crédito que dio el Estado. No le regalamos nada a nadie. No le regalamos porque son créditos que se pagan y no le regalamos porque reconocer un derecho no es regalarle nada a nadie. Es lo que les corresponde, es lo que se les merece, lo que merecen. Cuando gobernaba la Argentina, esos que todo quieren que sea privado porque son los que probablemente no tengan ninguna dificultad para acceder a su computadora, a su viaje egresado, a su matrícula universitaria por lo privado. Pero la gran mayoría no tiene esa billetera gorda, no tiene la vida solucionada, así que le hace falta todavía a nuestra provincia de Buenos Aires
no menos universidades, como dicen ellos, sino más universidades. En el interior de la provincia de Buenos Aires, 23 centros de formación universitaria, ahora 3 nuevas universidades. Vamos a seguir abriendo universidades para que un pibe, una piba, una familia de la provincia de Buenos Aires, cuando trae al mundo un bonaerense más, sepa que desde los 3 años va a empezar en el jardín de infantes, público, gratuito y de calidad. Va a seguir en la primaria pública y gratuita. Va a ir a la secundaria pública y gratuita. Y 20 años después, a los 23 años, se va a llevar un título de una universidad pública y gratuita. Eso no es ni populismo, ni clientelismo, ni despilfarro. Eso es igualdad de oportunidades. Todos nacemos iguales, todos con las mismas oportunidades, más allá de la cuna, más allá del lugar. Así que eso es lo que se vota en estas elecciones. Quiero decirles que hoy es tiempo de rebelarse. Y es tiempo de rebelarse no desde un posteo en la red social, sino desde defender lo que les es propio. Es tiempo de rebelarse para defender las becas Progresar que les permiten al 1.700.000 pibes que las cobran ir al colegio o a la universidad y que ellos se las quieren sacar, y hay que rebelarse contra aquellos que les quieren sacar las becas. La libertad no es que los manden a trabajar de esclavos sin derechos. La libertad no es que los tiren a manejar la bicicleta en un Rappi. Es que tengan un trabajo con derecho a la jubilación, con derecho a las vacaciones pagas, con derecho a la indemnización por despido. Es tiempo de rebelarse contra aquellos que los quieren transformar simplemente en un número en la economía y decirle que ustedes son los protagonistas de la Argentina que viene. Es tiempo de rebelarse contra los que le quieren cobrar la universidad. Rebelarse también es votar en contra de aquellos que niegan la soberanía de Malvinas. Porque así como defendemos Quilmes, también defendemos nuestra patria. Por eso llamo a los jóvenes que creen en la nación, que creen en la celeste y blanca, por la memoria de nuestros héroes que tenían la edad de ellos cuando fueron a Malvinas, a votar en defensa de nuestra soberanía. Panorama Federal. Tránsito. Seguridad vial. La Cámara de Senadores de San Luis aprobó por unanimidad la adhesión a la ley de alcohol cero al volante y ya suman 18 las provincias en adoptar esta normativa. Solo resta la adhesión de 6 jurisdicciones, contemplando 5 provincias y la ciudad de Buenos Aires, para que el alcohol deje de tener tolerancia en todo el territorio nacional. Festejos, shows musicales, actividades deportivas, paseos y los tradicionales picnics en los parques se multiplicaron en todo el país por la llegada de la primavera. Buenos Aires. Autopista Presidente Perón. El gobernador bonaerense Axel Kicillof y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, inauguraron un nuevo tramo de la autovía que une Merlo con La Plata. El recorrido de 22 kilómetros inaugurado hoy pertenece a los segmentos 2 y 3 de la obra, entre la autopista E6 a Cañuelas y la ruta provincial 210 en Garnica. Mendoza. Elecciones. Los principales frentes electorales cerrarán hoy sus campañas para las elecciones para gobernador y vice que se celebrarán el próximo domingo. Incendios forestales. No hay focos activos en el país, mientras que en 3 provincias están controlados. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego indicó que permanecen contenidos los incendios en Fray Mamerto Esquiú, en Catamarca, la Reserva Nacional El Nogalar de los Toldos, en Salta, y en Gualeguay, Entre Ríos.
Santiago del Estero. Siniestro vial. El cantante santiagueño Huguito Flores, referente de la Guaracha en su provincia, murió tras sufrir un accidente automovilístico en la Ruta Nacional 34 a la altura de la localidad de Garza. Transporte. Chubut. El sistema único de boleto electrónico comenzó a funcionar en las 18 líneas provinciales de colectivos. El sistema SUBE ya funciona en 52 ciudades del país e interconecta 37 localidades más en función de todos los recorridos realizados por las líneas provinciales de colectivos que utilizan la tarjeta. Salta. Nueva ruta. El gobierno provincial y la compañía aérea LATAM presentaron en Perú la ruta aérea directa entre Lima y la capital salteña, que comenzará a operar desde el 1 de diciembre con 3 frecuencias semanales. Más información en telam.com.ar. Realmente un acto muy importante porque por un lado conmemoramos los 65 años de la creación del CONICET, pero por otro también restituimos legajos a aquellos investigadores e investigadoras que fueron desaparecidos durante la época de la dictadura. Asombrados de que alguno quiera privatizar el CONICET o quiera que desaparezca la ciencia en la Argentina porque podemos comprar las cosas hechas, nosotros planteamos que el desarrollo argentino y su soberanía tiene que ver con apostar cada vez más a la investigación científico-tecnológica. Es un hecho simbólico destruir la ciencia en la Argentina. Recordemos que tuvimos la noche de los bastones largos que ello hizo la dictadura del 66. Recordemos como hicimos hoy aquellos científicos que persiguió la dictadura, porque ciencia implica libertad de pensamiento, implica posibilidad de ser crítico. Que estas personas fueron echadas del CONICET porque habían hecho abandono de su lugar de trabajo. Asimismo, también vamos a reconocer a los exonerados, porque el CONICET dejó sin trabajo a casi 400 personas. Un reconocimiento del CONICET a estas personas que muchas se fueron del país, otras no pudieron continuar su carrera científica. Para mí es muy importante estar acá, es muy importante hacer este reconocimiento porque tenemos que nombrarlos junto a los 30.000 compañeros desaparecidos, que seguramente son muchos más, hasta que encontremos a los nietos que faltan. Y esto es parte de la historia argentina, no tenemos que olvidar. Todo este trabajo, además, en lo personal también formo parte de la restitución, no de nuestra identidad, que siempre la supimos, pero sí de nuestra historia. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Yo no quiero en el Día del Estudiante, y se lo digo a las mamás, no quiero pibes que vayan al colegio armados, porque existe la libre venta de armas en la Argentina. Yo quiero que el Estado les garantice la seguridad, que la escuela los abrace, que la universidad los abrace, que los pibes vayan en la mochila con su notebook, no con un arma. Esa es la diferencia entre las dos Argentinas que se están discutiendo. Y es lo que tenemos que defender y proyectar para adelante. Minuto de noticias. En el Día del Estudiante, quiero que los pibes vayan con su notebook en la mochila, no con un arma, dijo Massa. Derechos humanos. Alberto Fernández calificó de barrabasadas y atrocidades las ideas de La Libertad Avanza. Eliminación del impuesto a las ganancias. Hay dictamen de mayoría y el proyecto está listo para ser tratado la próxima semana en el Senado. Con la dolarización se perdería un 90% de poder adquisitivo. El resultado es desastroso, sostuvo un informe del CEPA. A los 92 años falleció Aldo Neri, exministro de Salud del gobierno de Raúl Alfonsín. Después de 50 años, Estados Unidos pidió disculpas por su contribución en el golpe de Pinochet. No pienso en el Mundial, mi objetivo es llegar bien a la Copa América, dijo Lionel Messi. Dirigentes políticos y colegas despiden a Mario Weinfeld, considerado como uno de los mejores analistas de la realidad argentina. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Nunca más cierto aquel principio peronista. Mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, ¿no?
Y yo pensaba cómo había sido mi campaña, y la verdad es que yo en mi campaña nunca hablé de esta ruta. Nunca. Nunca hablé tampoco de la autopista General Perón. Sí hablé de que íbamos a trabajar para todos los argentinos. Y esta ruta, que cruza muchos municipios gobernados por opositores, legítimamente elegidos por sus respectivos pueblos, democráticamente elegidos por sus pueblos, la seguimos adelante sin importarnos cuándo se podían beneficiar esos municipios. Porque lo que estábamos seguros es que en esos municipios lo que había eran argentinos y argentinas que vivían y que necesitaban de esta ruta. Es un tema de la vida de la gente, son hombres y mujeres que se benefician con un Estado presente que hace obras que los mercados no hacen, porque no son rentables. Simplemente por eso, porque no son rentables. Nosotros hicimos 18.000 kilómetros de rutas en Argentina. Y quien nos precedió hizo 9.000. Hoy el ferrocarril llega a Rosario, hoy el ferrocarril llega a Mendoza. Y a muchos otros lugares, llega a San Luis. Y seguimos trabajando para ver cómo seguimos conectando con vías férreas lugares de la Argentina. Eso también es obra pública. Nosotros no dijimos en campaña que íbamos a sacar el impuesto a las ganancias para los que trabajan, aunque siempre dije que el salario no es objeto de impuestos. Pero no dije que lo iba a sacar, pero lo fuimos sacando poco a poco. Y cuando pudimos, lo sacamos en su plenitud. La Argentina padece una casta, la casta de los poderosos que tienen dinero, que concentran el ingreso en muy poca gente. Ninguno de los que estamos acá somos serviles a esa casta, ni siquiera somos parte de otra casta. El que tanto cuestiona la casta es el que preserva los derechos de la peor casta que tiene la Argentina, que es la casta de los dueños de la Argentina. Por favor, voten a Sergio Massa, para que no volvamos atrás. Hemos podido abordar, desde mi punto de vista de la comisión, como responsable de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, dos temas importantísimos. Una, haber dictaminado el proyecto que venía con media sanción de diputados referido al impuesto a las ganancias y luego haber debatido el tema de los créditos UVA, un tema complejo, un tema muy sensible, pero en la cual ya se van fijando parámetros de lo que nosotros proponemos y pensamos que debe ser normalizar esta relación crediticia que ha llegado a un punto en el cual está muy desequilibrada por el sistema UVA que plantea que tiene en su estructura la inflación para que, se ajuste el capital de estas deudas. Como siempre lo hemos señalado, nosotros tratamos de buscar un equilibrio en esa relación, de que por naturaleza una de las partes tiene una posición de fuerza respecto a la otra, y bueno, ya aspiramos a que quede plasmado ese nuevo equilibrio en esta propuesta que hicimos, en la cual va a seguir siendo enriquecida hasta tanto sea tratada en el recinto, porque bueno, como le dije, es un tema que tiene su complejidad. Hay miradas, hemos coincidido en muchos puntos, pero hay algunos detalles que todavía faltaría afinarnos, pero ya el grueso, la estructura de lo que nosotros pensábamos como bloque está planteada en este proyecto. ¿Tienen ya dictamen? ¿Cuándo cree que puede ser la sesión? Bueno, la intención, primero muchas gracias por estar todos presentes acá. Queremos hacer la sesión el próximo jueves. Compartimos la idea de que de poder traer un alivio al sector laboral. Estamos hablando de casi 900.000 trabajadores. Yo estuve escuchando el debate de diputados, estuvo muy interesante realmente. Y creemos realmente de que, obviamente que impactó el tema de la devaluación, tenemos el problema de la inflación, pero como expliqué en la comisión, el problema que tiene el país es el gran endeudamiento que tenemos. Yo apelo a que haya realmente sensatez
de que tengamos quórum, que tratemos el tema de alquileres, que tratemos el tema de ganancias, que tratemos el tema de la autorización de entrada y salida de tropa, que es importante, y por supuesto también el tema de los pliegos judiciales. ¿En ganancias quieren tener los votos necesarios para convertirse? Creo que tenemos los números necesarios. El bache fiscal, ¿qué van a hacer? Bueno, ese es un tema que obviamente la oposición pone para trabar porque hay muchos proyectos de la oposición presentados para eliminar la cuarta categoría. Muchos proyectos de ellos presentados. Inclusive en diputados, acá en el Senado también hay varios proyectos. Y ahora que tratamos no les gusta, ahora empezaron con el tema de... Pero ustedes no se olviden que el poder adquisitivo del trabajador va directamente al consumo. Yo planteé que la mayor preocupación que tenemos, más allá de coincidir de que el salario no debiera pagar impuestos a las ganancias, lo dijimos siempre, en esta cuestión no hay una clara compensación a la pérdida, a la caída de la recaudación de la coparticipación. El Ministerio de Economía tenía un número que le daba para el Chaco, por ejemplo, una pérdida de 25.000 millones para el año que viene, porque se decía que el costo fiscal de esta medida era de 1 billón de pesos. La OPC, que es la Oficina de Presupuesto, ahora aumenta este costo fiscal y dice que el mismo es entre 1.300.000 millones y 1.700.000 millones. Quiere decir que el Chaco con esta medida va a perder alrededor de 45.000 millones de pesos de coparticipación, que son casi 2 masas salariales. El mayor dinero que vaya a los bolsillos por la no retención del impuesto se vuelca al consumo y eso genera, a su vez, recaudación de otros impuestos que también son coparticipables más allá de los impuestos provinciales, que también están basados en el consumo. Por lo tanto, hay una compensación. No será absoluta, pero hay una compensación. Pero creo que todos coincidimos en que era necesario determinar que el salario de los trabajadores en relación de dependencia no es una ganancia. Por lo tanto, creo que en eso todos vamos a coincidir.